En este video presentamos la metodología para el análisis de casos que utilizaremos en la asignatura. Cada caso de estudio presenta, de manera simplificada, situaciones que ocurren dentro de las organizaciones, como por ejemplo, altos niveles de ausentismo, posibilidades de insertar un producto en el mercado global, conflictos entre el personal, incremento de reclamos de clientes o usuarios e ineficiencia en el cumplimiento de tareas administrativas. Resolver un caso implica analizar la situación para tomar decisiones e indicar cuáles serían las acciones que ayudarían a mejorar el desempeño organizacional. Algunos casos sobre los que trabajaremos en esta asignatura refieren a distintas organizaciones, algunas de ellas muy conocidas en nuestro medio y otras en menor escala. Johnny B. Goode, Tarjeta Naranja, Apex América, La Carpintería y Gráfica Latina. Para resolver un caso es importante que nos posicionemos en el rol de administrador o consultor. Utilizaremos herramientas teóricas que aprenderemos en esta asignatura para lograr el mejor desempeño de la organización que es objeto de nuestro análisis. Esto quiere decir que debemos aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan y solucionar el problema planteado en el caso. Los administradores, en la mayoría de los casos, trabajan de manera colaborativa y consultiva con otras personas, ya sean miembros de la organización o proveedores, clientes, técnicos especializados, entre otros. Por esta razón, es conveniente que resolvamos el caso en grupos, donde cada participante pueda expresar sus ideas, realizar aportes y plantear inquietudes para llegar a una solución de consenso. Para la resolución del caso, el grupo debe analizar el problema en toda su complejidad, con una mirada sistémica de la situación, reconociendo que las organizaciones están compuestas por distintas partes interrelacionadas entre sí y en intercambio permanente con su ambiente o su entorno. Para analizar un caso, es importante seguir una serie de etapas. En primer lugar, debemos hacer una lectura detenida del caso. Quizás haga falta leerlo más de una vez para asegurarnos una buena comprensión. En segundo lugar, responder las consignas planteadas. Estas son preguntas formuladas al final de cada caso de estudio. En tercer lugar, se debe determinar cuáles son los factores externos e internos que se presentan en el caso e impactan en la organización. No todo el contenido del caso merece citarse en esta parte del análisis. Solamente debemos focalizarnos en aquellos aspectos que afectan a la organización. Los factores externos son actores, variables, situaciones que están fuera de las fronteras de la organización y, tal como se dijo, impactan de manera directa o indirecta en ella. Por ejemplo, puede aparecer un nuevo competidor de la empresa con menores precios o mayor calidad de sus productos o con un mejor servicio de postventa. Y esto lleva a que muchos de los clientes actuales de la empresa prefieran al nuevo competidor. También el aumento del tipo de cambio, como ser la cotización del dólar, muchas veces produce incremento de los precios de algunos insumos, y esto se traduce en aumento de los costos de la empresa. Los factores internos, en cambio, son los recursos o habilidades que posee una organización. Puede suceder que la empresa tenga más recursos y habilidades que los competidores, o también puede ocurrir lo contrario y evidenciarse así una carencia importante. Por ejemplo, en cuanto a los recursos, una organización puede tener tecnología obsoleta de producción o puede tener tecnología de avanzada que le permita producir a costos más bajos. Las habilidades, en cambio, tienen que ver con la manera en cómo se combinan los recursos en una organización. Por ejemplo, un sanatorio puede ser muy bueno en la realización de determinadas cirugías, ya que tiene una manera adecuada de combinar los recursos, médicos especializados, enfermeros y los equipamientos de última generación para realizarlas. En cambio, una empresa puede tener problemas para cumplir con la entrega de los pedidos de los clientes, generando insatisfacción en los mismos. En cuarto lugar, debemos realizar un diagnóstico. En esta etapa se deben separar los aspectos relevantes de los que no lo son. Es necesario entonces saber aplicar criterios para reconocer lo principal y lo accesorio. Estos criterios surgen de los conocimientos teóricos de la materia. El producto que surge en esta etapa es la identificación del problema, sus causas
y los efectos. Se debe tener mucho cuidado para no confundir las causas, que son las que disparan los problemas, con los efectos, que son las manifestaciones de los problemas. Cuando nos referimos a problemas, queremos significar distintas situaciones que se presentan en la organización y que pueden afectar negativamente su desempeño, en tanto que una oportunidad de mejora consiste en una posibilidad concreta de progreso en el desempeño organizacional. Un diagnóstico no es un resumen del caso donde se plantea toda la situación vivida por la organización. Más bien implica mostrar en forma puntual y sintética las causas que han llevado a la organización a su situación actual. En quinto lugar, debemos indicar posibles soluciones. Esto implica generar una serie de alternativas que deben responder al diagnóstico realizado y explicar cómo se las implementaría.